Bienvenidos mis hermanos a este canal Porque Católico. Una vez más, mi nombre es Gustavo Luengo y hoy una vez más quería compartir con ustedes las razones de mi fe. En este caso, siguiendo con las objeciones comunes que nos encontramos por ahí con respecto a lo que cree y enseña nuestra Iglesia Católica y que nosotros, por supuesto, practicamos. Y hoy voy a hablar de esta confusión que hay en intercesión y mediación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo mismo interceder que mediar? ¿Hay un solo mediador? Y bueno, voy a empezar por definir las palabras. Si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra mediador la define de esta manera: uno que se ocupa de resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes del conflicto. Eso es lo que dice el diccionario. En este caso, en nuestro caso, las partes del conflicto son Dios y los hombres. Jesucristo, de hecho, actuó como mediador al sufrir y morir por nosotros, para entender sin manipulaciones esta función del Señor Jesús. Tenemos que ir al capítulo 9 de la carta a los Hebreos, donde nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote en la nueva alianza, y la función del sumo sacerdote, entre otras cosas, era mediar por el pecado de los israelitas ante Dios. Jesucristo ahora mismo está mediando por nuestros pecados delante del Padre. Por eso es que es el único mediador, ya que es el único que puede entrar en la presencia del Padre con la sangre de su sacrificio expiatorio. Ahora vamos con la palabra de intercesor. El primer significado que encontramos en el diccionario de intercesores dice así: uno que intercede en favor del otro. En el caso de nosotros es uno que le ora o le pide a Dios por otra persona. Estos somos todos los que oramos por las necesidades de los demás. Todos podemos y debemos ser intercesores. Como podemos ver, un mediador es el sujeto de la acción, mientras que un intercesor es uno que pide por una acción. Estos términos tienen en verdad un significado distinto. Toda esta confusión de los que dicen que el único intercesor es Jesús y siempre lo hacen para llevarle la contraria a lo que enseña y cree la Iglesia Católica. Fíjense, me pasó una vez, voy a contar una experiencia. Yo fui a hablar con un proveedor y me recibió esta persona y yo estaba ahí con fines de trabajar, y esta persona resulta que empieza a hablar y me dice que él es pastor, y yo le digo que yo soy intermediario. Yo soy intermediario de imprenta. Entonces él me dice, bueno, mira, nosotros trabajamos directo, nosotros somos directos. Y de la nada, esta persona empieza a decir, yo le digo a mis hermanos católicos. En ese momento yo me estaba mirando a ver si había algo que dijera, que me identificara como católico, y me di cuenta que no, yo no tenía nada encima que me identificara como católico. Entonces entendí que era una coincidencia que él estuviera hablando de eso. Bueno, más bien providencia, ¿no? Entonces él empieza a decir que él no entendía y le decía a los hermanos católicos que porque iban con la Virgen en lugar directo a Jesucristo, que ellos en su iglesia enseñaban de que ellos iban directo con Jesucristo. Entonces yo, después que él terminó de hablar de eso, yo me decía a mí mismo, no voy a decir nada, no voy a decir nada, porque lo que necesito es que me dé un presupuesto y ya está. Pero no me aguanté. Y entonces le dije, mi hermano, usted me dijo que usted era pastor, ¿verdad? Y él me dijo, sí, yo soy pastor. Entonces yo lo que yo le respondí fue, dígame usted, las personas de su congregación le piden a usted que usted ore ante Jesucristo por ellos. Y él me dijo, claro que sí. Y yo le dije, ¿y por qué usted no nos manda directo con Cristo? Si es verdad esto que usted me está diciendo, que no tenemos que buscar un intercesor delante de Cristo y delante de Dios, si no podemos ir directamente, ¿por qué usted no manda hacer eso a lo de su congregación? Entonces, con referente a María, yo le dije, yo prefiero, con todo el respeto, pedirle a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios, a María, que pedirle un pastor, con todo el respeto, te lo dije. Y es que yo entiendo que los hermanos no católicos se basan en esta creencia equivocada en Primera de Timoteo, entre otras cosas, ¿no? También, pero en la que más te sacan es Primera de Timoteo 2, versículo 5, que dice así, lo voy a leer: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros decimos amén. Pero si nos quedamos solamente con eso, sumado con la mala comprensión de la palabra mediador, pareciera convincente.
Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio, vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Hasta el versículo 8. De la misma carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Vamos a leer, a ver, completo. ¿Qué recomienda Pablo a Timoteo? Dice así: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Miren lo que dice el versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sigue diciendo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio, digo la verdad, no miento, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo sus manos piadosas, sin ira ni discusiones. Hasta ahí llega el versículo 8. Entonces vamos a recalcar varias partes. Sí, es verdad, pudimos constatar en el versículo 5 que dice que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la mediación de Cristo? Pablo se lo dice a Timoteo. Cristo, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. La mediación de Cristo no necesariamente es intercesión, es una mediación especial y única, porque fue el único que se entregó como rescate por nosotros. Eso no quiere decir que nadie más pueda orar por otro. Aquí podemos ver que todos tenemos que ser intercesores, lo dice en el primer versículo, que dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Segundo, que Cristo es el único mediador, pero la mediación de Cristo es otro tipo de mediación, es única, porque Él sí se entregó por nosotros. Hay muchos ejemplos de intercesiones en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 18, del 23 al 33, dice que Abraham pide a Dios por la vida de la gente de Sodoma. En Éxodo 32, 11 y Salmo 106, versículo 3, Moisés pide a Dios por motivo del becerro de oro. En Romanos 15:30, San Pablo pide que oren por él. En Colosenses 1, versículo 9, San Pablo dice: tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. El mismo San Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 dice: nosotros rezamos siempre por ustedes. En Santiago 5, versículo 16, Santiago nos pide: oren los unos por los otros. El hecho de que la palabra mediación se use en relación a Cristo no excluye que se aplique a los bautizados en Él. Vamos a ver unos ejemplos. Jesucristo es el juez supremo, pero los cristianos serán jueces en el cielo, y eso lo dice Mateo 19, 28, Lucas 22, 30 y 1 Corintios 6, del 2 al 3. También Jesús es el único pastor, lo dice en Juan 10, 16, pero Él establece otros pastores, Juan 21, 15 al 17, Efesios 4, 11, por ejemplo. Jesús es el único rey, pero nosotros reinaremos con Él, lo dice Apocalipsis 4, del 4 al 10. Jesús es el único mediador, pero en Él los santos son mediadores. Eso lo dice Santiago 5, versículo 16, Apocalipsis 5, versículo 8, también Apocalipsis 6, versículo 9, capítulo 8 de 3 al 4, capítulo 18 del 18 al 20. Entonces, como ven, hay muchos ejemplos de mediaciones e de intercesiones en la Biblia. Cristo jamás dijo que le pidiéramos a Él las cosas para Él ir al Padre. Eso nos haría que nosotros pusiéramos a Jesucristo, el resucitado, nuestro Rey, ¿verdad? Dios, como el mensajero de nosotros. Imaginamos que Jesucristo, cuando nosotros le decimos una necesidad, sale corriendo a decirle al Padre. Eso no es así.
Jesucristo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, esa es la mediación de Cristo. El Padre se los concederá. Esto está en Juan 16:23. Así que así hacen los santos y la Virgen, van al Padre en el nombre de Jesús y le piden por nosotros, por nuestras intenciones, si es que nos conviene, por supuesto. Así como lo hacemos nosotros. Cuando a mí alguien me pide que ore por ellos, yo oro por ellos. Yo no lo voy a mandar directo por Cristo porque al Señor le agrada. Ya vimos que Pablo se lo dijo a Timoteo. Entonces, ¿por qué nosotros sí lo podemos hacer aquí en la tierra y los santos no? Seguro que van a salir con eso de que los santos están muertos. Pero miren, Jesús es muy claro. Lo dice en San Mateo y lo dice en Lucas. En Mateo particularmente lo pueden buscar en el capítulo 22, versículo 32. Que Jesús le dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque los que están en la presencia de Dios están más vivos que nosotros. Y están en la presencia de Dios. Y eso lo creemos en la Iglesia Católica. Ese es uno de los fundamentos de nuestra creencia del dogma que habla de la comunión de los santos. Por eso es que yo soy católico, porque tengo un bojote de gente que está en la presencia de Dios, que puede orar por mí, que pueden orar por mí al Padre, ¿ok? Y al mismo Jesucristo. Espero que esto les sirva, no les dé miedo pedir intercesión, porque eso le agrada al Señor. Ya vimos que Pablo se lo dice a Timoteo, y estos son uno de los motivos por los cuales yo soy católico. Un abrazo y que Dios los bendiga.